Hola, buenas tardes. Hola, Miguel Ángel. Gusto saludarte igual. Igual para nosotros. Alicia, la primera pregunta me asalta en el momento que estoy tratando de hacer la introducción para este tema. El pago de la pensión no solo es para el hombre, ¿verdad? Si es que es la mujer la que provee el hogar o es la que tiene trabajo, ¿también ella debería pagar una pensión? Efectivamente, Miguel Ángel. La ley establece quién debe pagar la pensión es quien no esté proveyendo en ese caso. En el fondo apunta a quien tiene el cuidado personal del niño. Esa es la persona quien lo está cuidando, quien lo tiene a su cargo, es la persona quien no provee la que tiene que dar, es decir, el lado opuesto. Por ejemplo, si la mamá es la que tiene el cuidado personal, entonces le corresponde al papá. Si es el padre el que tiene el cuidado personal, le corresponde a la madre, entonces. Perfecto. ¿Cómo se hace este trámite? ¿Dónde se hace? ¿Cuál es el camino para, primeramente, establecer ante la ley, o el juez, que hay un compromiso de pago de estas pensiones alimenticias? Bueno, el derecho propende a la paz, hay que recalcar eso. De lo mismo se desprende entonces que hay un requisito fundamental que está establecido por la ley 14.908, que es la ley de pensiones y de abandono de familia, que establece entonces que debe la familia someterse a una mediación. ¿Ya? La mediación es un trámite gratuito, dependiendo de la calificación que tengan en la ficha social de hogares, y también existe la mediación privada, que es la que se paga. De acuerdo a eso, bueno, lo normal es que esa mediación se frustre, ya porque no hay acuerdo. Generalmente quien tiene el cuidado personal del niño tiene una aspiración mayor y normalmente la otra parte no la acepta. Es muy raro que la mediación sea exitosa. De ahí entonces el centro de mediación le extiende un certificado de mediación en el caso de que no se haya producido acuerdo, que es una mediación frustrada. Con ese documento entonces está lista la persona para iniciar una demanda de alimentos y ahí ya requiere de todas maneras el patrocinio de un abogado. Ahora, Abogado que por supuesto puede encontrar en la corporación judicial si es que no tiene los medios para costeárselo, o de lo contrario también puede pagar un abogado privado. claro. Ahí va a depender de la situación socioeconómica en realidad de la persona. El proceso de mediación es es extrajudicial, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente, extrajudicial. Es Es un decir, tercero imparcial sí. que lo somete a mediación y trata en el fondo, como te decía anteriormente, se propende a que haya paz, que haya relaciones pacíficas y no discordias, que no se genere un conflicto. De hecho, inclusive por economía procesal, también hay una instancia en el juicio en que el mismo juez es un amigable componedor. Alicia, cuéntenos, ¿y qué validez tiene esta mediación si es un proceso extrajudicial? ¿Yo puedo desconocerlo mañana? Lo que pasa es que se emite un documento. Sea exitosa o frustrada la mediación, tiene que salir un documento que luego se le envía. O sea, si fue frustrada, a través de un abogado yo voy a iniciar mi demanda, entonces voy a hacer uso de ese documento. En caso de que sea exitosa, se le puede enviar al juez y el juez va a dar una aprobación. Entonces sí tiene la fuerza de una sentencia. Perfecto, entonces entendemos de que Entonces no la podrías desconocer, Miguel Ángel, no se puede desconocer. Entiendo entonces que aún siendo extrajudicial tiene validez frente al juzgado de familia donde finalmente se desarrolla esto. Claro, aprobada por el juez. Aprobada por el juez tiene la equivalencia de una sentencia definitiva y ejecutoriada. Muy bien, ¿y cuánta duración tiene si es que vamos por la línea del acuerdo extrajudicial? ¿Cuánta validez tiene y cuánto tiempo? ¿O si las partes no quieren renovarlo, es eterno? No es eterno, normalmente son 6 meses, después hay que volver a hacerla. ¿Así?
O sea, si alguien lleva más de un año, 2 años, puede que ya haya expirado el tiempo del acuerdo. Expiró y tiene que volver a hacerlo. Ah, perfecto. Ahora, ¿por qué se generan estas acumulaciones de pensiones alimenticias que quedan así pendientes, que no se pagan, se van acumulando montos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque entiendo que hay una orden de detención inmediata para quien no cancela la mensualidad, ¿o no es tan así? En realidad va a depender de la persecución que se haya hecho. Lo que sucede es que, bueno, la ley parte de la base, bueno, ahí tiene que ver con la notificación en realidad. La notificación produce efectos. ¿Qué quiere decir entonces? Que el primer efecto que produce la notificación es poner en conocimiento a la contraparte de que se le sigue una acción en su contra. Eso es para que la contraparte tenga el derecho a defensa y no quede en la indefensión. Entonces, para que se trabe un litigio, tienes que poner obligatoriamente en conocimiento a la otra parte. Y ahí es donde está el tema, porque tienes que dar una dirección válida. Perfecto. Entonces lo que sucede es que muchas personas van burlando este domicilio, se van cambiando y no los encuentran nunca. Y así pasan los meses, los años, porque en realidad tú tienes que otorgarle al tribunal una dirección válida, donde notificar a esa persona para que él pueda saber que tiene una demanda en su contra y pueda decir sí o no. Pero ahí es donde no lo encuentran. Entonces puedes gestionar 1001 cosas para tratar de obtener esa dirección, pero si no das con el demandado va a ser imposible darle a conocer que tú estás intentando una acción en su contra. Por tanto, entonces puedes acumular una pensión meses, años, pero también hay que tener ojo ahí porque la pensión es una deuda. Y como todas las deudas, también prescribe. Ah, sí. Entonces, ahí hay un llamado a no descuidarse tanto tiempo con una pensión devengada porque podría expirar. ¿Y cuáles son los plazos ahí? Bueno, tienes el primer plazo que se cumple son 3 años como una acción ejecutiva porque tiene mérito ejecutivo. Tú podrías llegar a un embargo con una pensión de alimentos o si se te pasó ya el primer plazo, después puedes optar al segundo plazo que son 5 años y ya a través de una acción ordinaria, que es un procedimiento ya más lento, pero todavía lo puedes rescatar. Ahora, pasados los 5 años desde la última notificación, ya no tienes nada más que hacer, perfectamente la contraparte podría alegar la prescripción de esa deuda. Salvo que el niño, por ejemplo, todavía esté en edad, el hijo, digo, todavía esté en edad de pedirle a él una pensión alimenticia, ¿verdad? Claro, se entiende que hasta los 21 años en caso de que no haya estudios, y si tiene estudios ya se puede extender hasta los 28 años. Perfecto. Finalmente, Alicia, ¿usted qué recomienda a los matrimonios o a las personas que van a pedir su asesoramiento? ¿Qué es lo que, si es que podemos decir, el manual de cortapalos acá, lo más importante para evitar acumulaciones de deuda, que no ayudan, por cierto? Y lo otro es que los acuerdos que se adopten, ya sea extra o también judicialmente, se cumplan, porque es fácil evadir las cobranzas cambiando domicilio. Claro. Mira, en el fondo, ojalá hubiese, el estado ideal es que haya acuerdo entre las partes, tomando conciencia de que por lo que se vela es sin duda el interés del superior del niño, que es por un beneficio de él y no de los padres. Entonces no olvidar eso y desde ahí partir y sentar las bases para un acuerdo. Eso es lo ideal en realidad, porque finalmente si llegan a un proceso judicial también implica costos. Un proceso judicial no es tan gratis, porque finalmente si bien es cierto las notificaciones, el tribunal coloca un funcionario para que las pueda efectuar, no siempre son exitosas, a la larga se van aburriendo,
por lo tanto podrían optar por un receptor judicial para que les ayude, pero así ya van incurriendo en más gastos y cuando las personas ven que ya un juicio te va demandando gastos, entonces abortan la misión y ya deciden no seguirlo. Entonces el escenario ideal es que las personas se pongan de acuerdo, lleguen a un acuerdo que sea visado por un juez, que pase por el tribunal efectivamente para que tenga fuerza ejecutiva en el futuro y pueda ser cobrado. Entonces lo mejor es que haya un buen entendimiento y que haya un razonamiento lógico de acuerdo a lo que se está pidiendo. Si en realidad, como te digo, se vela por el interés superior del niño, es otra cosa. Perfecto. Era lo que queríamos conocer, queríamos saber la orientación profesional respecto de lo que significa estas pensiones alimenticias y que se van reclamando después, quedan pendientes, incluso como usted nos dice, abogada, pueden prescribir con el paso del tiempo. Agradecer la gentileza de su tiempo. ¿Sí? Sí, te quería hacer el alcance ahora a propósito de la pandemia, en realidad que esto se ha incrementado mayormente porque ya supera el 80% de deudores, pero por lo mismo, bueno, antes un tema evade mucho el domicilio, entonces no hay manera de encontrarlos, pero ahora además se suma la cesantía de muchas personas que ya también eso provoca una baja en el pago de las pensiones y también no ayuda mucho. En el fondo, como decía, yo escuché el otro día lo que decía esta señora, de que ellos estaban tratando de unirse a las comitivas que se han formado en el Congreso para estos proyectos de ley nuevos que se intenta sacar, que ya hay uno aprobado, de hecho, que es el proyecto de ley Ponte al Día con tu Hijo, que es el que se busca que los padres morosos sean informados en DICOM, que sería una buena medida. Pero un proyecto de ley también puede durar un año en el Congreso durmiendo, aunque a este se le da urgencia simple, pero esperemos que salga antes de fin de año, que es una buena manera también de presionar, para que la gente no se quede tan... Perfecto. Alicia Araneda, abogada, que nos ha entregado antecedentes respecto de las pensiones alimenticias y que se mantienen pendientes. Un gusto en saludarla. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.